mal tan relativizado, aunque sea minúsculo, termina en cosas grandes. Pues yo prefiero definirme como hijo de Dios e hijo de la iglesia, porque soy médico de profesión y trabajé durante 2 años en un centro médico privado y en centros públicos, dispensario médico de la parroquia a la que pertenecía. Pero luego en el proceso entonces tuve un llamado hacia el sacerdocio y pude estudiar la filosofía y la teología. Entonces yo encuentro que son muchos títulos, muchas cosas que en muchas ocasiones la gente como que se espanta. Y al final yo entiendo que los estudios no sirven para mucho si uno no es humano, humanizado, quiero decir. A mí realmente lo que me gusta, a lo que me dedico ahora es a eso, a formar en teología, formar en bioética, que es la maestría que tengo, formar en el conocimiento, el que busca la verdad con sincero corazón, donde sea que esté, termina encontrándose con Dios, lo que hay que buscar. Bien, hay un filósofo, también hombre piadoso, médico, quizá lo conocen, Luis Pasteur, a quien se le debe la pasteurización, ¿verdad? Él decía, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te devuelve donde Él. Entonces, ahora mismo yo lo que quiero es, si pudiera, que la gente conozca la verdad científica, la verdad de las humanidades, etcétera, porque al final toda verdad, buscándola de corazón, nos humaniza. Y ustedes saben que estamos muy falta de eso en nuestra sociedad, en el mundo. Somos muy, estamos muy distanciados, aunque más comunicados, pero más distanciados. A mí me choca, por ejemplo, cómo se maneja la información, que es rápido y en grandes cantidades. Sin embargo, no siento que son personas las que mueren, las que sufren, etcétera. Son solo datos que me dan algo más que veo. Entonces, a Omar Arbaje le interesa mucho esto. Es un compromiso que he hecho con Dios, pero también es un compromiso personal. El asistir a donde quiera que se pueda, tratar de ser generoso con el tiempo que tengo para decir que sí, pero para que se conozca la verdad, sin ánimo de brillar uno personalmente, aunque siempre está eso. Cuando uno predica, cuando uno da charlas, cuando uno da cursos, siempre está aquello de que qué bien habla él, por ejemplo, aunque no sea ese mi objetivo, hay que saberlo. Son cosas que pasan, pero también hay que saber aprovechar eso porque actualmente el mundo tiene muchas personas que han hecho de la verdad, y estoy citando a Joseph Ratzinger, filósofo y papa. Ahora mismo la verdad es la opinión que tenga más seguidores. Y lamentablemente la verdad no son opiniones. Pero como yo tengo influencers que quizá no están del lado de la verdad, puede ser que la verdad se haya perdido hace un tiempo y sencillamente hay que buscarla, encontrarla. Dedicarme a eso es lo que siento que sería mi pasión. Mi infancia. Yo soy el segundo de 3 varones. Mis padres, todavía casados, profesionales, ellos nos criaron, a mí me gusta recordar, con un diccionario en la mesa. Mi padre ingeniero en sistemas, ¿verdad? En su momento, en su época. Y mi madre estudió derecho y terminó entonces siendo juez. Las cosas que se hablaban en la mesa en mi casa eran cosas con palabras un poquito rebuscadas para los niños. Y a mí me gusta recordar cómo mis padres, cuando uno le preguntaba, papi, ¿qué es eso? Ve, busca el diccionario y vamos a leer la definición. Y el diccionario estaba con frecuencia en la mesa para uno buscar significados y claro, leyendo la definición terminaba buscando otra palabra. Em, y también fue una infancia sumamente alegre de, como dice el dominicano, de montear, donde nosotros vivíamos al principio, había enfrente una casa
grande, con muchos árboles, tenía 16 perros poodles y uno escuchaba todo eso y era una señora como de 80 años que vivía ahí. Entonces para nosotros siempre era como una especie de aventura, meternos ahí sin que nos vieran. Cuando nos mudamos a otro lugar, éramos la primera casa de ese lugar. Y todo enfrente y al lado era literalmente monte. Entonces subirse en un árbol, en una mata de guayaba, para comerse la guayaba ahí arriba y nadie lo sabía. Caerte y rasparte. Y yo inventar con mi hermano menor, Yamil, ven, ven, no se lo digas a papi, déjame ponerte esta hojita que te va a curar. Solo Dios sabe por qué no se enfermó, ¿verdad? Pero era este tipo de infancia, una feliz, de mucho invento. Recuerdo que los juguetes que nosotros pedíamos, yo pedía de Reyes microscopio, a mí me gustaba eso. Y teníamos unos juegos grandes de piezas metálicas que se atornillaban y funcionaban mecánicamente, se llamaba Mecano, el juego, y con eso era que jugábamos. O sea, yo sé que era muy particular, pero esa fue la educación que recibimos. Y no se me olvida, sobre todo que tuve la oportunidad hace poco de conocerlo en persona. Yo en una Navidad pedí de regalo un radio y me regalaron mi radio y yo dormía en mi cama con mi radio y yo encontré una emisora que a las 9, 10 de la noche ponía ópera. Yo no sabía lo que era la ópera, pero antes de la ópera había un señor con una voz muy gruesa, él, explicando qué era lo que pasaba en la ópera y en cada escena. Y Eduardo Villanueva, en Clásica Radio, y yo me dormía eh, escuchando eso. Y sin saberlo desarrollé un cierto amor a la ópera, a la música clásica. Hace poco, en diciembre, tuve la oportunidad de conocerlo. Eduardo Villanueva, en todas sus andanzas, habiendo fundado el Ballet Nacional, hecho de todo, decidió ya hacia el final de su vida retirarse en un monasterio. En nuestro país existe un solo monasterio de hombres, monasterio masculino que está en Jarabacoa. Y cuando yo llego allá, porque me voy una o dos veces al año de retiro allá, buscando silencio, buscando paz, me encuentro con este caballero y le digo al hermano que se encarga de la hospedería, yo quisiera hablar con ese señor, por favor. Y le cuento, yo soy su fan, yo me dormí escuchándolo todas las noches a usted. Y le explicaba. Y para mí fue un gusto conocerlo a él, pero volviendo a lo de mi infancia, era como tan tranquilo dormirse con este tipo de música, con este tipo de explicaciones. Luego entonces descubrí otra emisora que ponía era merengues clásicos, pero los explicaba. El merengue tiene una primera parte donde no se canta, que es en el cortejo, donde el hombre va a la mesa de la mujer y la saca. Esos merengues de antes, uno escucha que tienen una primera parte instrumental. Es justamente para eso. Y así entonces uno va aprendiendo ciertas cositas, leyendo entonces y conociendo. En el colegio tuve la oportunidad de estudiar con la directora, fundó el colegio, ella era psicóloga, en paz descanse, Aurelia Campillo, y ella tenía aulas de 10, 12 niños solamente y le daba seguimiento personal, pero ella creía fielmente en los valores. Y entonces a los niños que lo veían muy despiertos, muy activos, lo ponía como ayudante de profesor en el aula. Y si como quiera estaba muy activo, ven, ayúdame a mí a hacer tal cosa. Y si como quiera, bueno, señora, a su hijo hay que subirlo de nivel. Y asimismo entonces los que tenían ciertas debilidades, ella los acogía y le pedía una hora después de clase a los papás para quedarse con el niño. Y en eso entonces fue que crecí. Cambié de colegio, pasé a un colegio católico y ahí entonces también tuve muchísimas oportunidades. Para mí, en mi infancia y mi adolescencia, el conocimiento, la búsqueda del conocimiento era importante. Yo leía, yo recuerdo mi abuela paterna, Rafaela Echenique, doña Fella, ella me regaló de cumpleaños número 7, creo que fue,
un libro que ella encontró de Julio Verne, De la Tierra a la Luna se llama. Yo sé que quizá hay gente que no sabe de qué estoy hablando, de los más grandes escritores de ciencia ficción que ha tenido el planeta Tierra, Julio Verne, un francés, y para mí era impresionante eso también. A través de Julio Verne conocí un autor por medio de mi padre que se llama Isaac Asimov, que es a quien se le deben las famosas leyes de la robótica, que ahora mismo se está hablando de todo eso por el tema de la robótica, la inteligencia artificial y demás. Entonces siempre Omar Arbaje era el que siempre estaba ocupado leyendo un libro. Yo tengo unos amigos del colegio, de los poquitos que quedan, ¿verdad? Siempre hay un grupito, que me dice una de ellas, a mí tú me quillabas. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque uno iba en el recreo a merendar contigo y tú decías, estoy ocupado leyendo este libro. Y yo, bueno, pero es que estaba ocupado leyendo el libro, porque no, o sea, no me molestaba, al revés, lo disfrutaba. Y dedicarme a eso, a la lectura, fue como tan lindo. No solo aumenta el vocabulario, aumenta como los parámetros para uno pensar. Es decir, anhelar un algo más. Uno lo encuentra a través de libros, uno lo encuentra a través de cosas escritas que lamentablemente se ha ido perdiendo. Y claro, en el proceso, entonces uno descubre que hay un algo más, aún más, que es la trascendencia, ¿verdad? Dios. Y bueno, y tuve la oportunidad de conocer a Dios a los 17 años. De pequeño, yo nunca sentí amor por la medicina. O sea, cuando digo amor es, sí, yo voy a ser médico, pero a mí me gustaba inventar con asuntos de sanación, de, ven esta hojita, y si yo me sobo esto, etcétera. No era de que se me veía que yo iba a ser médico, al revés. Mis abuelos decían que yo iba a ser entomólogo o zoólogo, porque yo siempre tenía como un lagartico mordiéndome un dedo y se lo enseñaba a la gente, de un escarabajo en la mano, eso era lo que me gustaba. Tuve la oportunidad de conocer a Eugenio de Jesús Marcano, a quien se le debe el nombre del botánico, ¿verdad? El descubrimiento de muchas especies de flora y fauna, porque él vivía por donde vivían mis abuelos. Entonces, como yo siempre estaba entre hojitas y animalitos, una vez lo conocí, un señor ya muy mayor. Pero yo creo que yo me inclinaba más por el lado de la medicina que de la teología, porque la teología para mí fue un descubrir después de haber sentido un vacío. Para mí era muy importante el aquí y el ahora, que lo es, sigue siendo importante. Es decir, la persona con la que uno está, porque yo existo en este país, en esta ciudad, en estas condiciones, y por qué ahora, por qué yo no nací hace 60 años, por qué yo no naceré dentro de 60 años, por qué aquí ahora. Eso a mí siempre me inquietud, eso es filosofía, pero como que para mí era más bien medicina, es un cuestionarse y punto. Ya la teología sí fue un descubrimiento muy posterior y fue más bien impuesta con lo que viene. Es decir, eh, al estudiar la medicina, yo descubrí que eso era lo mío. De hecho, se me veía, los compañeros míos me buscaban para que les ayudaran en ciertas cosas y yo lo hacía con amor, a mí me encantaba. Cuando yo estaba trabajando en el centro privado en el que trabajé aquí, yo le decía a las enfermeras, no, no, los pacientes míos soy yo quien le saca la sangre. Usted me da los tubos de ensayo, etcétera. Porque yo entiendo que al paciente no se maltrata y hay veces que a uno se le zafa eso. Uno siente que es un trabajo y no es trabajo, es servicio. Es un servicio donde uno es cierto que pagó para formarse, pero a la mayoría de nosotros se nos olvida. Yo tengo un librito en casa que se llama Humanizar la Salud. Y cuando lo leo con cierta frecuencia, cuando yo hablo con la gente, yo me doy cuenta que el médico puede ser excelente, como me dicen, el mejor oncólogo que tiene este país, pero si ese médico, cuando tú vas y lo visitas, no levanta la mirada
y te dice, ¿qué es lo que usted tiene? Esto. Ah, pues hágase esta prueba, etcétera. Cuando la tenga, entonces me la trae. El mejor médico, tú dices, ese médico no me gustó. ¿Por qué? Porque le falta humanización. Puede ser un médico no tan formado, pero se detiene a hablar contigo y ese sí te gusta. Me gustó, me puso la mano, eso es lo que dice el dominicano. Me puso la mano, me escuchó el corazón. Entonces, escucharle el corazón a un paciente, aunque tú no tengas necesidad de hacerlo como médico, es parte de la terapia. Luego, al estudiar la bioética, que es la maestría que tengo, aprendí que parte del tratamiento que se le da a los pacientes, un buen tratamiento integral, es que el paciente se sienta integrado en el proceso de toma de decisiones. Y por eso, un buen médico escucha, no solo examina al paciente, escucha al paciente y ya tiene ganado el 50% de la terapia, que no es solamente cómprese eso y bébaselo, sino que usted no entiende, cómo yo le puedo ayudar, por qué no hacemos esto o lo otro. Ese sería el lado de la medicina. Ya la teología entonces fue cuando tuve la oportunidad, ¿verdad?, de conocer a Dios, que seguí en el proceso de oración, discernimiento y demás, y escuché que Dios me dijo, la mies es mucha, hay mucho trabajo que hacer. Y yo le dije, pues dispón tú qué es lo que yo debo hacer. Y me dijo, al seminario. Entonces, en los seminarios, para ser sacerdote, sí o sí hay que estudiar la teología. Todo sacerdote católico estudia 4 años de filosofía y 4 años de teología. Es decir, que cualquier sacerdotico que tú veas donde sea, tiene la licenciatura en filosofía y la licenciatura en teología, porque son cosas bien densas, bien rebuscadas. No, realmente no. De hecho, cuando tomé la decisión de entrar al seminario y estudiar la teología, fue mucha oposición que yo encontré, mucha oposición. Comprensible, porque cuando tú eres buen médico, en el sentido de, ¿verdad?, académicamente hablando, tú eres muy humano, etcétera, se ponen muchas esperanzas en uno. Entonces, yo tenía la intención de hacer una especialización, no quedarme como médico general. Yo quería estudiar la cirugía cardiovascular y torácica, es decir, de pecho y corazón, pero pediátrica. ¿Por qué? Cuando yo estaba como estudiante en la universidad, que visitamos el hospital, el Angelita, le dice el dominicano, el Robert Reed Cabral, el hospital pediátrico, a mí me dijeron en una de las salas, doctor, mire, a usted se le va a asignar un niño y estos 3 meses que usted va a durar aquí, ese niño es suyo. Usted le toma los signos vitales, hace todas las diligencias, habla con los papás, etcétera. Y a mí me asignaron un niño que tenía 41 días de nacido y tenía 41 días interno. Es decir, el niño nació y se quedó en el hospital. ¿Por qué? Porque él tenía un pedacito del pulmón que, que cuando él lloró, los bebés lloran para que se le llene de aire los pulmones, cuando él lloró, no se le llenó de aire. Ese pedacito se quedó cerrado. Eso se llama atelectasia. Y entonces siempre se quedó la presión negativa en su pecho y era imposible respirar para él. Entonces tenía que tener máscara de oxígeno. Un bebecito. ¿Cómo se resuelve ese problema? Abriendo entre dos costillas, separando, localizando el pedacito, cortarlo y cerrar todo. Entonces a mí me chocaba cómo es posible que nosotros no tengamos esas facilidades en nuestro país. Y sí, había una lista de espera porque había 1 o 2 cirujanos en el país entero. Y yo dije, yo me voy a estudiar esa especialidad fuera del país, cirugía cardiovascular y torácica pediátrica, con la intención de venir 2 o 3 veces al año a operar de gratis. Yo voy a conseguir los insumos allá, yo voy a hablar con mis colegas, vamos a hacer trabajo de misión para acá. Yo tuve la oportunidad de trabajar para médicos que vinieron en misión acá y ser traductor para ellos. Y ellos estaban sorprendidos de la necesidad de nuestro país. Pues esa era mi intención, venir y operar. Entonces, eso a mí me dolía y conseguí la posibilidad de irme
al mejor sitio donde se hacía esa especialización en Estados Unidos. Conseguí alojamiento, conseguí el dinero necesario para pagar los estudios, todo. Y en ese momento fue que recibí el llamado para el sacerdocio. No soy sacerdote, voy a aclarar desde ahora, porque mucha gente entiende que sí, no, no, no. Estudié y ya entonces tuve que salir, pero con respecto de eso de la teología, era mucha oposición que había. Entonces, no hubo una persona en la tierra que fuera como modelo o inspiración para eso. Es genial. Esa pregunta es genial. ¿Cómo uno mezcla medicina y filosofía y teología? ¿Verdad? ¿Cómo uno mezcla estas cosas? Pues realmente no se oponen. La bioética, que es esta reflexión humanística sobre cómo debe ser juzgado moralmente el actuar humano en función de lo que existe y los otros seres humanos, viene a ser para mí el punto de encuentro. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, como ser humano, y voy a una clínica, a un hospital a atenderme, yo no voy con un cáncer de hígado. Yo soy Omar, con familia, que trabaja, que hace tal cosa y que tiene un cáncer de hígado. Entonces, cuando uno se dirige a un paciente y uno dice, esto me pasaba a mí, en la 302 tenemos un cáncer de colon y tú no sabes el nombre de la persona, tú no sabes si esa persona es el único sustento económico de la familia. Tú no sabes la extensión de la familia. Tú no sabes cómo esa persona maneja sus emociones. Entonces uno se despersonaliza. Uno hace que todo el proceso sea totalmente inhumano. Entonces, cuando uno hace una medicina bien técnica, porque la medicina ahora mismo es técnica, es saber anatomía, fisiología, anatomía patológica, o sea, qué está mal y cómo debería funcionar. Y se olvida de los aspectos, por ejemplo, filosóficos, de que, ¿y si mi paciente desea vivir su enfermedad sin necesidad de tratamiento? Es una pregunta filosófica, porque el paciente puede decir, por ejemplo, pasa con los cristianos, yo puedo ofrecer mi malestar por algún problema que yo tengo en mi familia, por la conversión de alguien. Sin embargo, a mí la medicina me dice que yo tengo que sanar al paciente. Sin embargo, cuando uno revisa hacia atrás, la medicina originalmente no busca sanar por sanar. De hecho, el famoso juramento de Hipócrates, el juramento hipocrático, en un momento se le atribuía, ya se sabe que no, pero decía que lo primero que debe hacer el médico ante su paciente es primero no hacerle daño y segundo, entonces tratarlo conforme a las decisiones que toma el paciente y también la competencia del médico. Si, por ejemplo, esto fue un caso real, tengo una paciente que ya tiene un cáncer sumamente avanzado y ha recibido quimio y radioterapia terrible, su cuerpo totalmente hinchado, con dolor, y ya fue desahuciada de otro centro y viene donde mí. Y su hijo, grande, fuerte, musculoso, me dice, doctor, dígame la verdad, ¿qué es lo que va a pasar con mi mamá? Fuerte él, o sea, en temperamento. Y yo le tengo que decirle, mira, tu madre va a morir. Pero yo tengo que decirle, el proceso de morir es, además de natural, un proceso de acompañamiento y de sanación. Ustedes tienen que estar con su madre. Ustedes tienen que saber que el primer sentido que se pierde en el proceso de morir es la vista. Y por eso el moribundo grita, fulano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, aunque tengan los ojos abiertos. Ustedes tienen que acercarse a su mamá, tienen que agarrarle la mano, tienen que hablarle. Mamá, estoy aquí. Después se pierde la audición. Entonces agárrenle la mano, sóbenla, pásenle la mano sobre la cabeza. Estas cosas es en el mismo ser humano donde se vincula la medicina, la filosofía, la teología y cualquier otra ciencia que cualquiera haya estudiado. Entonces, poniendo nosotros al ser humano como centro, no solo como el objeto de nuestro quehacer, sino el sujeto también. Es decir, yo soy médico,
yo soy teólogo, yo soy bioeticista por y para los demás. Y cuando tú te pones a ver, esto era lo que decía el Señor Jesucristo. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Él no está pidiendo, floten, hagan 5 horas de oración, hagan milagros. No, eso vendrá si tiene que venir. Él lo que está diciendo es, así como yo los amé a ustedes hasta dar mi vida por ustedes, háganlo ustedes entre ustedes. Y ahí es que tú te das cuenta que las ciencias que se han ido dividiendo en realidad no se oponen. Buscando todas la verdad se encontrarán, pero hay que buscar la verdad con sinceridad de corazón, no una verdad manipulada, que es como lamentablemente han hecho muchas industrias farmacéuticas, de manipular la información para que haya cierta verdad que termina haciéndole daño al ser humano. Y asimismo las ciencias económicas, las ciencias políticas. Entonces tener esta agudeza, diríamos que filosófica, pero realmente es de sabiduría. Sabiduría, tú le preguntas a cualquier viejito de un barrio, de un campo, alguien que haya vivido mucho tiempo, ¿qué es lo más importante en esta vida? Y no te va a decir tener mucho conocimiento. No se me olvida una señora que decía, no peleen, no peleen. Todo eso por lo que ustedes están peleando no va a ser importante luego. Lo importante es que estemos juntos. Esa sabiduría que la da el tiempo, tú te das cuenta que todo lo que uno estudia y hace debería dirigirse hacia allá. Y ahí entonces poner nuestro énfasis. Estudiando la teología en el seminario, yo desarrollé unas alergias pulmonares y gastrointestinales. Entonces no pude seguir estudiando. Terminé los estudios, pero el fin de haber estudiado eso era ser ordenado sacerdote. Pero entonces un sacerdote enfermo es complicado. O sea, no es algo que la iglesia ahora mismo está buscando. Entonces, para mí es una prueba, una cruz, pero también es algo muy hermoso porque cuando uno descubre que enfermándote tú puedes entender la enfermedad de otro, te transforma. El, el uno saber que, oye, al otro que yo tanto he maltratado, realmente era otro yo. Y ahora que yo lo estoy entendiendo. En bioética uno normalmente dice, para que la gente entienda, mi dolor de cabeza, insoportable. Tu dolor de cabeza, una exageración de tu parte. ¿Por qué? Porque no nos ponemos en el lugar del otro. Y por eso nuestras emergencias en los centros de salud son tan inhumanas. Nuestras tomas de decisiones en la calle, en el tránsito, son muy inhumanas. Porque yo asumo que el que está haciendo las cosas mal está haciéndolas mal totalmente consciente de eso? ¿Por qué no trato de ponerme en su lugar? Y yo sé que cuesta. Y yo sé que uno se encuentra con todo tipo de gente. Pero al final, si uno no asume esta debilidad, porque ninguno vamos a permanecer miles de años aquí. Somos débiles. Y para muestra, nosotros hemos tenido en el país un encontronazo con la muerte. Hay una frase en latín que dice, memento mori. Acuérdate que morirás. Ahora mismo nosotros hemos hecho un encuentro con el memento mori. Hemos tenido la muerte de frente, cercana o no, pero la hemos tenido de frente y estamos recordando que no somos nada. Si nosotros vivimos nuestra vida desde el saber que no somos nada, cualquier cosa buena que pase es una cosa grandiosa. Y a mí me pasa que con esto de haber desarrollado estos problemas de salud en el seminario, pues lo he venido tomando por ahí, claro, por el Evangelio, no por mérito propio, porque hace que uno se vuelva más humano, hace que uno tenga más misericordia y paciencia con el prójimo, con el otro, y también hace que cuando uno está trabajando con todo y su dolor de cabeza, con todo y su náusea, con todo y tu mareo, tú te das cuenta de que estas fuerzas no están saliendo de ti. Y además, cuando otros te ven así,
con buen ánimo, pero así, te dicen, hay un algo más que tenemos que buscar. Omar, ¿dónde lo encuentro? Y ahí uno aprovecha y le dice, esto se encuentra solamente en la buena noticia. Bueno, el mensaje sería no vayan tan rápido, pero eso no resuelve muchas cosas. Yo quiero dar unos pasos atrás previos. ¿Por qué los jóvenes llevan la vida tan apresurada? No la estamos nosotros fomentando con nuestros sistemas informativos. No lo estamos fomentando con los antivalores que estamos dando. Porque cada vez se toma menos en cuenta el reloj biológico y más en cuenta el reloj económico. ¿Por qué? Y es una pregunta sincera. ¿Por qué las mujeres tienen que esperar a los 35 años para casarse y tener hijos, cuando el reloj biológico ya ha avanzado? ¿Por qué tenemos que tener una profesión, maestría, doble titulación y no sé qué cosa para poder sobrevivir? ¿Por qué sobrevivir tiene que ser la meta y no vivir? Estas cosas nosotros deberíamos cuestionárnoslas y empezar a fomentarla desde la casa. Entonces yo creo que si los jóvenes llevan una vida muy acelerada, donde hay que poner el microscopio es en el hogar, la figura paterna y la figura materna. Si papá sabe ser papá y mamá sabe ser mamá, inculca valores y principios. Un principio clásico: no robar es malo, aunque nadie te descubra. Sin embargo, si nosotros le enseñamos con nuestro actuar, oye, hazlo siempre y cuando no te descubran, o, que es una frase muy oída, para que se lo coja otro, mejor me lo cojo yo. Es decir, el mal tan relativizado, aunque sea minúsculo, termina en cosas grandes. El ladrón de millones de pesos lo hace porque en algún momento le enseñaron que robarse un lapicero no era nada, porque eso no empieza de golpe. Entonces, esta velocidad que llevamos eventualmente pasa, pero hay que abrir la boca. Yo a los papás les digo, no sean tontos. Ustedes tienen un mandamiento de Dios a su favor, que es el cuarto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento que tiene una promesa. Entonces, como los papás y las autoridades y los gobiernos, todo el que tiene un cargo de autoridad, tiene este mandamiento a su favor, abra la boca. Uno escucha cada vez menos correcciones y cree que corregir es odiar. Y el buen papá, la buena mamá, porque ama es que corrige. Entonces, corregir a tiempo. Y a los jóvenes, que esto no se acabará, esto viene desde tiempo inmemorial, abran los oídos, déjense aconsejar. El que se lleva de consejo muere de viejo. Todas estas frases hay que empezar a decirlas, tenemos que pegarlas por todas partes. Yo estoy ahora mismo compartiendo, dando clases de bioética en un colegio a estudiantes de quinto de secundaria y de cuarto de secundaria también. Y el colegio tiene muchas frases así de valores y también se le incentiva a todas estas cosas de la humanización. Hay que hacer esto, una humanización real. Las noticias, ¿por qué tenemos que dar 30 noticias en 30 minutos? Vamos a hacer otro tipo de cosas. Es verdad que existe ese contenido, pero podemos hacer algo un poquito más humano. Mira, por ejemplo, la gente se estaba quejando o se está quejando de los videos que circulan de las personas muertas hace poco en el país, que no debe circular, que está mal. Pero yo pienso, ¿acaso esto no es consecuencia de que lo hemos permitido durante 20, 25 años? ¿No teníamos antes una revista que era exclusivamente de ese tipo de contenido morboso y no se hizo nada ejemplar? O sea, salió de circulación. No, no, vamos a poner sanciones, vamos a llamarla a la atención. Yo tuve un estudiante de colegio una vez que se enteró del asesinato de su padre por las redes sociales. Él estaba en el colegio. ¿Por qué? Porque la idea ahora mismo de la noticia es la primicia, no la noticia. Entonces, si nosotros nos dedicamos a ser primeros, llegará un momento en que nunca va a ser la verdad, va a ser la opinión con seguidores. Entonces, bajarle la velocidad y buscar de Dios
Nosotros somos cuerpo y alma, cuerpo y alma. Todo el mundo aquí, en el estudio, en el país, todo el mundo se ha preguntado en algún momento, no puede ser que la vida sea comer, trabajar y dormir. Esa inquietud de que tiene que haber un algo más, yo me despierto con deseo de un algo más, eso se llama anhelo de trascendencia. El alma está pidiendo, dame algo más. Y el algo más no se encuentra aquí, sino en Dios. Entonces buscar de Dios, que sí existe y se deje encontrar. A la sociedad yo le pido, hay cosas que para nosotros son inexplicables, ¿verdad? Y nos hacen cuestionar hasta nuestra propia existencia. Pero ¿acaso nosotros mismos no estamos fomentando ciertas cosas malas? ¿Acaso nosotros mismos no estamos haciendo que la gente no quiera ser buena? Mira, por ejemplo, si tú esperas en tu carril, manejando, conduciendo, tú eres el pariguayo. Si tú te desvías y cortas adelante, tú eres el tigre. Pariguayo está mal, tigre está bien, pero lo que estamos haciendo es invirtiendo los valores. Lo malo está bien y lo bueno está mal. Entonces, nosotros necesitamos la educación en valores, sinceramente, y tenemos que ser claros. O sea, a mí me encanta como Juan Manuel Méndez dijo después que por qué no se sacan, le dijeron, ¿por qué no se sacan estos cuerpos más rápidos y más rápidamente? Y él dijo, espérese, nosotros somos una sociedad de valores cristianos y el cristianismo respeta el cuerpo de la persona fallecida porque ahí vivía la persona. Esto, para mí, si lo tomamos radical, la cosa vuelve a cambiar. Pero es que se ha relativizado todo. Y el relativismo va a ser nuestra ruina. Porque cuando na es na, como dice el dominicano, cuando da lo mismo todo, lo importante es que tú saques provecho, vamos cavando nuestro propio hoyo como sociedad. Ahora mismo no estamos como sociedad, estamos como individuos que viven juntos. Y eso pasa en casa. No tenemos padres, tenemos adultos que proveen, no tenemos hijos, tenemos personas de menor edad viviendo con nosotros. No existe esta relación de respeto a autoridad, sometimiento, de exigir derechos y poder proveerlo. No existe esta relación y nosotros lo que deberíamos es, como sociedad, hacer un alto. Yo entiendo, ¿verdad? Las catástrofes no las manda Dios, las permite. Las permite porque nada escapa de su plan. Oye, ¿cuántas Semanas Santas tenemos nosotros, años y años, sin que sea santa? ¿Cuántas? No, se critica tanto a la Iglesia Católica, pero se coge la Semana Santa de vacaciones. Y es por el concordato que tan criticado es. Entonces, si se hace una pausa a propósito de un acontecimiento importantísimo que dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el 2025 después de Cristo. ¿Por qué no tomar tiempo para frenar, para orar, para meditar? Entonces, ¿qué pasa? Dios tuvo que permitir algunas cosas para que uno tuviera que frenar un poco. Insisto, no es que Dios lo manda, pero como nada escapa de sus planes, tenemos nosotros que abrir los ojos y decir, qué bueno es Dios que nos permite vivir otro día a los que estamos vivos, pero también que nos permite acercarnos a Él, a aquellos que pasaron al encuentro con Él. Pero para eso hay que creer en Dios y amarlo, que la sociedad hace. Nosotros somos el único país del mundo con la Biblia, con el crucifijo, etcétera, en el escudo y en la bandera. Hagamos honor a eso. ¿Se escucha la voz de Dios como me están escuchando a mí? No. Hay quien lo puede escuchar porque Dios así lo quiere, pero no. La iglesia dice, donde habita el Espíritu Santo en el hombre, se llama la conciencia. Hay veces que tú haces cosas y esa vocecita te dice, no, no lo hagas, o sí, hazlo. Puede sonar como tu propia voz.
porque uno tiene como un narrador adentro. Puede sonar como tu propia voz, pero por los frutos es que tú te das cuenta. Mi consejo es, cuando tú escuches esa vocecita, hazle caso y espera los frutos. A mí me pasaba que yo oía, yo decía que era disparate. Hay una revistica con el Evangelio de cada día que se llama Rayo de Luz y a veces yo salía de mi casa y una vocecita me decía, coge el rayo de luz. Y yo, gran cosa, cosas mías. Y cuando yo llegaba al sitio, una persona me decía, ay hermano, tengo una urgencia, usted tiene un rayo de luz. Y eso me pasó 3 veces. Y yo dije, última vez que me pasa. Dios habla. Dios lo que no te va a pedir es construir un edificio con tal cosa y tal cosa, porque es que lo que Él quiere es que nuestro cuerpo sea su templo, que nuestra mente sea el lugar donde Él resida. La palabra de Dios dice, quien cumple mi palabra y la pone en práctica, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Todos nosotros podemos tener a Dios dentro de nosotros, pero saber escucharlo es un proceso de discernimiento. Hay veces que no hay que hacer cosas sobrenaturales para saber si es Dios. Ya Él habló, está su palabra, está la Sagrada Escritura. Ya Jesucristo dijo lo que tenía que decir. Si Él tiene que aparecerse otra vez y decir algo más, entonces el Jesucristo de antes no es el verdadero. Entonces, un consejo, lee la palabra de Dios con frecuencia, según sientas el deseo, y verás que sí, que Dios va a ir hablando. Verás que sí. La ciencia y la fe no se contradicen. No se dejen engañar por eso. El que tiene mucha ciencia puede tener mucha fe. Y el que busca de Dios hace mucho bien en la sociedad. Nosotros lo que menos necesitamos es profesionales. Lo que más necesitamos es gente que profese aquellas cosas que dice que hace. Es decir, que viva. Ese es el verdadero profesional. Y que hagamos juntos un trabajo. No busquemos tanto lo que nos divide. Vamos a trabajar en pos del bien, en pos de la solidaridad, en pos de la paz, que tanta falta hace. Y por último, si sienten en su corazón hacer algo más, háganlo, que Dios se lo va a retribuir. Vayan y busquen a los pobres, a los desamparados, a los que no saben, a los hambrientos. Háganlo, que Dios lo va a retribuir.